Buenas noches desde Barcelona, España. Hoy es día 25 de septiembre del 2017. Buenos días, resto del mundo. Buenos días a todos aquellos que están conectados a través del Facebook, de Instagram, a todos los contactos, a todas las personas que nos escribimos día a día. Esta es la quinta transmisión en vivo. Y bueno, como ven al pie del vídeo que se transmite, allí coloqué Ekbeorum, Egungun y Espíritu. Bueno, decidí en este día pues hablar de estos tres conceptos, ¿no? Porque veo que hay personas que cuando hablan de espíritu hablan precisamente de Egungun, y cuando muchas veces hablan de Beorum hablan también de, en cierta forma, de Ibeji, hablan de espíritus. Si bien es verdad que todos son espiritualidades, no podemos tampoco confundir lo que es en sí mismo Iwin, que sería en Yoruba espíritu, y el concepto de Egungun, ¿de acuerdo? Por eso que en este vídeo, en esta transmisión, estoy hablando de estos tres matices, ¿vale? Voy a estar hablando de estos tres matices. Bueno, pues para comenzar, hay muchas personas que me han preguntado, aparte de que hay ya bastante información sobre información en la red, recuerdo por soporte de la red misma, ¿no? Mucho documento, mucho escrito, muchos libros incluso sobre Beorum, Egungun y espíritu en sí mismo. Pero también esa sobreinformación, hay muchas personas que se han dedicado a reescribir páginas o a sacar sus propios conceptos. Y ahí es donde viene las mezcolanzas y vienen las confusiones. En cuanto a Ekbeorum, digamos que son, sí, en efecto, como muchos han leído, es nuestros compañeros del cielo, ¿no? Es decir, del mundo espiritual. Se entiende que cuando tomamos la decisión de venir y tener un destino en la tierra, pactamos, ¿no? Y teníamos que prevenir, ¿no? Provenir de algún sitio, de alguna congregación, por así decirlo, ¿no? De algún sitio tenemos que provenir. Pues ese sitio precisamente es de nuestro Ekbeorum, es decir, nuestra comunidad en el mundo espiritual. Allí morimos, por así decirlo, allí morimos para tomar una vida aquí en la tierra. Y para que esto suceda, se hace pactos también espiritualmente. Eso es lo que nos enseña la práctica yoruba. Se llevan acuerdos, se toman pactos que tienen que ver con el cumplimiento de nuestro propio destino en la tierra, y por tanto uno se separa para tomar el destino aquí en Ekbeaye con nuestro coterráneo. Si bien es verdad que estamos hablando de espiritualidades, si bien es verdad que estamos hablando en sí mismo de fuerzas espirituales, no podemos confundir lo que es espíritu y no lo podemos confundir con Egungun, ¿de acuerdo? El Beorum, si es verdad que no deja de ser un orisha en sí mismo, pero a su vez tiene un compendio espiritual que se manifiesta, ¿no? Que son esos seres de donde partimos, y ellos son los que nos van a hacer de alguna forma recordar que estamos en el cumplimiento o en el fallo del cumplimiento de nuestro propio destino. Entonces sí que te puede crear serias dificultades, ¿no?
Incluso se ha escuchado de historias, ¿no? De mujeres que han querido quedar embarazadas, ser madres, tener fecundidad. Y esto no es un asunto donde lo pudiese reparar Oshun e Ifá. Esto es un asunto netamente de Beorun, como dice en el Odu Ifá, mucho Odu Ifá, pero en este caso Obeo Yeku Odu Ifá. Hay una historia donde habían dos personajes, ¿no? Uno era Batolá y el otro era Batowo. Y ellos quisieron este, tener una prole, ¿no? Tener hijos. Pero bueno, una de sus mujeres estaba teniendo graves problemas para concebir. Y Orúmila le dijo precisamente que tenía que recurrir a su Beorn. Y esto era un asunto eh, en el cual que estaba sucediendo una perturbación allí porque uno de los acuerdos no belleco es que la mujer no puede ser excesivamente mandona, vamos a decirlo así, controladora, ¿no? Una persona que suele, en ese Odifá para una mujer suele ser de carácter muy fuerte, celosa, dominante, sobre las relaciones. Y eso es un gran tabú para Obeyeku, sobre todo para una mujer que tenga ese Odifá o una mujer que recurra a una consultación IFA e IFA le manifieste ese mensaje, ¿no? Entonces, no Belleku habla de la mujer que es controladora, la mujer que tiene carácter fuerte y celosa. Lo cierto es que cuando Ifá le dice que debía de recurrir a Beorum en un tiempo, no en mucho tiempo, después de hacerle los rituales, los aplacamientos, las peticiones, el debido devoto, sacrificio, pudo quedar embarazada. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo de que Beorum tiene una sincronología, ¿verdad? Con lo que es nuestro destino, el apoyo al cumplimiento de nuestro propio destino en la tierra, nos puede aportar la capacidad de completarnos en el proceso, como es tener hijos, como es tener incluso hasta ser un buen líder un líder espiritual de nuestra gente, ¿no? Porque un sacerdote, sacerdotisa no deja de ser un padre, una madre, ¿no? Para aquellos a quienes les recurre, ¿no? Entonces cuando hablamos de hijos también hablamos de hijos espirituales. Lo cierto es que Beorum es una deidad que aporta estas grandes bendiciones. En cuanto a Egungun, no tiene nada que ver con propiamente Egun, ¿no? Con los espíritus. Si bien es verdad, volvemos a decir que en sí mismo, ¿no? Como esencia son espiritualidades, el concepto de Egungun no tiene nada que ver con, con los espíritus. ¿Por qué? Porque Egungun tiene que ver con nuestro linaje patriarcal y matriarcal, es decir, nuestro, nuestra línea paterna, nuestra línea materna. Y aparte también es una deidad, es una orisha um, que es el portavoz, ¿verdad? Es el portavoz de ese compendio ancestral que nos vincula hacia nuestros ancestros. Digamos que es el que incluso puede reorganizar muy fuertemente, de una forma magistral, todo lo que es, eh, como se dice aquí en Occidente, nuestro cuadro espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestros padres, son nuestras madres. Y lo más fuerte que puede haber vinculado hacia el mundo espiritual es la sangre. Es decir, la sangre, lo que nos unió, el ADN, el reconocimiento, ¿me entiendes? Incluso somos lo que somos. Hay un adagio que dice así, ¿no? Que somos lo que somos porque estamos parados en los hombros de nuestros ancestros. Es decir, en cierta forma hay una unión
con lo que somos realmente, fenotípicamente, psicológicamente, espiritualmente. Y esto, la fuerza ancestral radica allí en el hecho de la herencia genética, el reconocimiento y el aporte de la fuerza espiritual. Y que también es nuestro Ekbeayé, son nuestros coterráneos, son los con los que compartimos nuestro destino mientras estamos aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver en sí mismo con Egun. Egungun, en sí mismo, los conceptos son muy distintos. Egun, sí podemos hacer referencia a espiritualidades, pero esas espiritualidades no están vinculadas directamente con Egun, aunque Egungun sí que los pueda de alguna forma uh, organizar, ¿no? Digámoslo así, desde el punto de vista espiritual. Incluso esto, tú puedes decir, o cualquiera se puede preguntar, y puede decir, bueno, entonces, si el concepto de Egun difiere de lo que es Egungun, porque entonces cuando Orúmila o un orisha dice que tiene que aplacar o servir, ofrecer, agradar a un Egun, ¿cómo es que muchas veces se recurre a Egungun? Obvio, por lo mismo que acabo de decir, porque al ser el portavoz de los ancestros, tiene ese poder en sí mismo, ¿entiendes? Por tanto, toma lo que es la categoría de orisha. Y esa es la gran diferencia. Aparte también que los rituales son bastante distintos. Entonces yo quería explicar, ¿no? Esta pequeña explicación sin enredarme tanto. um, Estos tres conceptos. No se puede mezclar lo que es Beorun, Egungun y Iwin o espíritus, ¿no? Propiamente. Porque hay personas que, bueno, en Occidente trabajan con el tema de del espiritismo, ¿verdad? En otras tradiciones también afro-brasileñas, heredadas incluso en el cono sur de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, todo esto con el tema de la Umbanda. En Venezuela, pues la práctica ¿cómo se llama? De sorte, de la María Leonza y tal. Cada uno tiene en Santo Domingo las 21 potencias o algo de esto, ¿no? Cada uno tiene su manifestación, ¿no? Espiritual. Y tiene sus conceptos y tiene sus matices y tiene su historia. Pero lo cierto es que dentro de lo que es la práctica yoruba no tiene nada que ver Egungun con Egun. Porque ya decimos que Egungun, y lo repito de nuevo, tiene que ver con el linaje paternal y maternal. Y quien realmente conozca de la tradición o se haya adentrado o tenga tiempo en la tradición sabe que precisamente uno de la fuerza donde radica todo es la herencia genética, la sangre, incluso dentro de nuestros propios rituales. Mm, Podría matizar también que Beorun um, es una deidad que no tiene que ver con Ibeji. Hay muchas personas que piensan que para acercarse, para aplacar, para pedir favores a nuestro Ebe, tiene que recurrir a los Ibeji. Ibeji, si en cierta forma también hay una vinculación allí, ¿verdad? Hay una vinculación, si es verdad, con Ebe y Beji, por un tema de Emeré, o sea, los Emeré, los Abicú, pero no propiamente comparten, ¿me entiendes? O sea, no propiamente comparten lo que es en sí mismo uh, las categorías espirituales. Incluso si hablamos de Egun,
podríamos decir que uno de los nombres profundos de Shango es Egun Oriodo, el Egun que vive sobre la cabeza de los dos. Es una forma de decir de que esa espiritualidad está arriba de los dos Shango. Eso es uno de los nombres profundos de la deidad. Y sin embargo, estamos hablando de Egun, porque todo orisha tiene un compendio espiritual que es el que se manifiesta allí. ¿De acuerdo? Entonces sí, volvemos a decir que todo, la base en nuestra práctica espiritual tiene que ver con lo ancestral, con lo espiritual, porque de ahí nace todo, ¿no? Es lo que se dice aquí en este lado de este mundo, que le dicen en la santería, le dicen Ikulo Biocha, pero no, bueno, realmente la palabra Ikuyo Biosa, que es la muerte pare a las divinidades, es decir, para que una divinidad sea divinidad, evidentemente tiene que estar vinculado con la muerte, porque hay realmente lo que maneja como fuerza base es lo ancestral y lo espiritual, pero aún así Egungun no tiene nada que ver con Beorun, aunque sean espiritualidades, aunque sean su manifestación sea espiritual también, no tiene nada que ver, y el concepto en la forma ritual y demás. Entonces por eso yo se los digo, para que cuando las personas se acerquen y quieran buscar información sobre Egungun, entiendan estos conceptos, y aparte que también entiendan que si quieren recibir el objeto sagrado de Egungun para crecimiento espiritual, para conexión, para adoración, para aplacamiento y trabajo espiritual y demás, lo suyo es recibir Opaku, que es uno de los objetos sagrados de Egungun, pero no dentro del sacerdocio, es decir, ese es para la persona que necesita aplacar, trabajar y adorar y tener una focalización espiritual con su ancestro. El Isan Egungun, que es lo que están dando por ahí erróneamente, eso es para el sacerdocio de Egungun. Entonces yo de verdad mi consejo para también esas personas que están en la búsqueda de hacer correctamente, por lo menos dentro de la práctica tradicional, ¿no? Dentro de esta práctica tradicional yoruba, lo suyo es tener Opaku, o otro nombre también es Patori, ¿de acuerdo? Es un objeto sagrado hecho pues, precisamente como lo dice la palabra, con Atori y otras cosas más que contiene, ¿no? Que es parte del secreto y el misterio. Pero el Isan Egungun es para el sacerdote, el Oye Egungun, no para aquellos que no sean propiamente del sacerdocio. Cuando ustedes quieran obtener un objeto sagrado de Egungun, ten claro de estos conceptos, porque hay muchas personas por allí que lastimosamente están queriendo sacar provecho. Lastimosamente están queriendo sacar provecho, bueno, por el mismo tema de siempre, ¿no? Por el dinero y por el desconocimiento y la necesidad espiritual que tiene la persona que recurre. Bueno, pues en este caso, este era el pequeño vídeo que yo quería dejar aquí. Esto es bueno que hayan personas que luego en un momento dado puedan recurrir y ver este vídeo en un momento dado, porque así evitamos pues que hayan personas que sean estafadas. Muchas personas están recibiendo supuestos Isan Egungun, incluso muchas personas que Ifá le prescribe que debe aplacar a sus ancestros y les dicen que deben de recibir Ekbeorum. Hay muchas personas que cuando le dicen que deben de alguna forma atender, aplacar o hacer rituales con su Ekbeorum, pues le dicen que deben de hacerlo imagínense, en la bóveda espiritual, cuando no es de esta práctica espiritual.
precisamente, ni esos conceptos se manejan en esta práctica espiritual Yoruba. Entonces, mucha gente que debería de escuchar y tomarse el tiempo de ver este pequeño vídeo y sacar conclusiones antes de dar el paso. Y por eso que se lo dejo aquí, porque esto no lo estoy haciendo yo por un criterio propio, porque bueno, porque toca. Esto es porque muchas personas me han estado escribiendo al privado y yo digo, bueno, si seguramente esta gente que me escribe y me hace estas preguntas, hay muchas otras que simplemente no lo hacen, no preguntan y se atreven. Pero bueno, aquí se les dejo el vídeo para que piense antes de dar el paso. ¿De acuerdo? Bueno, eso era todo. Ya estaré hablando sobre algunos temitas por allí, de unos DIFA que estoy pensando en a ver cómo lo transmito. Porque hay una cosa muy interesante que tiene que ver también con los ancestros, con lo espiritual y precisamente con nuestro destino en la tierra. Obviamente explicado dentro de nuestra tradición, ¿no? Dentro de nuestras creencias. Bueno, Aboru Aboye Abosise.